bienvenidos a una nueva edición de Constelando Tangos y hoy con un invitado súper especial. Alicia, ¿querés presentarlo? Sí, porque aparte de ser un personaje muy importante en el tango en la actualidad, es un amigo tanguero, un amigo cordobés, porque nació en Córdoba, es taurino, y se llama Ariel Ardit, y tiene una trayectoria tanguera impresionante, impresionante, donde se fue destacando y pegó así para arriba y nos representa mundialmente, y viene de que nos va a contar él, de una intervención con figuras internacionales también. Bienvenido, Ariel Ardit. ¿Cómo estás, querido amigo? Querida amiga, como bien dijiste, qué gusto. Después de algunos intentos fallidos de conexión mía, para mí Nos es un peleamos gusto. con Nos Para mí es peleamos un con gusto Zoom. estar acá conversando con ustedes. Siempre que esté el tango de por medio, para mí es un motivo hermoso de conversación. Qué Vos bueno. sabés que la consigna del programa, Ariel, te la cuento, es: en el inconsciente personal o familiar de cada argentino hay un tango. Mm. Por eso se constela, se saca del inconsciente, se recuerda, y muchas personas que han participado ya del programa se han curado escuchando tangos, escuchando los tangos de la infancia. Han hecho un proceso de volver a eso que está ahí latente y que se patentiza, ¿no? Lo latente sale y se patentiza en un momento determinado. Sandrita, decile lo que decía el Gotling, ¿no? Era tu Sí, porque jefe. un poco la idea surgió del programa porque yo trabajé un tiempo en Diario Clarín con Jorge Getling, que él escribía Sí, la página de tango, una eminencia. sí. Y nosotros éramos muy chicos, yo era becaria en Clarín y nos reíamos un poco de algunas cosas tangueras, ¿no? Y él decía, en un rincón del almanaque los está esperando el tango. Mm. Mirá vos sabés que nombraste a alguien importante por lo que fue él como periodista, por lo que sabía de tango. Yo no lo conocía a él directamente. Tengo que hablar acá, así queda Sí, como que estoy viendo, ¿no? sí, sí. Yo no lo conocía a él directamente, pero en ese momento a mí me contrataba el diario Clarín, el sindicato de los Canillitas, que hacían un espectáculo en la calle Belgrano, en la avenida Belgrano, donde iba Nelio Mar, llegó ahí Rubén Juárez, Néstor Fabián, y siempre había un grupo joven. Y ahí participaba yo, y el presentador de eso era Antonio Carrizo. Y Wow. yo hacía muy poco que cantaba tango de manera profesional, y Getlin le dijo una vez a hoy un gran querido amigo de hace muchos años, Horacio Pagani, este personaje mediático tan querido y tan controversial a veces por su manera de ser. Él me empezó a escuchar ahí, y Getlin le dijo, este pibe canta como, o quiere cantar como cantaban los de antes. Que ahí había un elogio, pero también había como una confianza que con el futuro iba a cantar mejor. Y, pero bueno, él le dio una buena aprobación de tanguera sobre mí a Horacio, que no me conocía, y a partir de ahí surgió una gran amistad con Horacio Pagani, muy amigo, entrañable amigo de esos que te ves en la semana, que vamos a comer, y bueno, pero viene de ahí, que Getlin le habló de un pibe cordobés que cantaba tango en una orquesta, bueno, entonces ese es el recuerdo que yo tengo de Jorge Getlin. Sí, Ahora, Ariel, perdón, la pregunta que yo tengo, Ariel, es esta, de acuerdo, para seguir la línea del programa. ¿Una sola me vas a hacer? ¿Una sola pregunta y nada más? Todavía no tenés 50 años, vos sos un joven. Cuando vos eras joven, sí, bueno, para mí sos un niño porque podés ser mi hijo, porque yo tengo una hija de unos años un poco más joven que vos. Pero voy a esto, la generación tuya
no escuchaba tango. No. ¿De dónde te viene a vos el tango? Porque vos tendrías que escuchar a Charly García, tenía a Spinetta, Claro. al Flaco, ¿no? Y todo muy valioso, ¿no? Pero, O a la Mona Jiménez. o a la Mona Jiménez. Bueno, a ver, yo lo voy a O al resumir. Yo Pop. vine con mi mamá de Córdoba cuando tenía 8 años. Ella se vino a vivir a Buenos Aires porque mi mamá es cantante de folclore. Acá vivían mis 2 tíos, hermanos de ella, que eran actores cómicos. Y entonces, bueno, ella vino a probar suerte acá. Y acá fue donde yo empecé a escuchar tango. Entonces ese proceso pero más que tango, folclore, porque mi mamá cantaba folclore. Sí, Y vi un video donde vos cantás con tu mamá. Un claro, y video de bueno, YouTube. Vos cantás con... cuando, cuando todos mis amigos empezaban a escuchar su música, que cuando uno toma la decisión de elegir su música, escuchaban en ese momento a los Rolling Stones. los rock. Había un grupo que se llamaba Don Cornelio y la Zona. Después, por supuesto, Charly García, Fito Páez, Spinetta. Y para mí todo eso era tan ajeno, porque yo escuchaba folclore, yo escuchaba el dúo salteño, Mercedes Sosa, los cantores del Alba, todo lo que mi mamá escuchaba. Entonces mis tíos escuchaban a Víctor Heredia, Sandro, qué sé yo, y bueno, y escuchaban a Gardel. Entonces yo crecí escuchando Alberto Cortés, escuchando otra música, todo lo que era rock nacional o los grupos que venían de afuera me eran ajenos, porque en mi casa se escuchaba otra cosa. Entonces ya después cuando fui más grande, la escuché a mi mamá un día cantar algo que me pareció buenísimo y que no era lo que yo conocía, que eran las tonadas cuyanas, las zambas, las chacareras. Y le digo, che mami, ¿qué es eso? Qué hermoso. Porque ella ensayaba en su cuarto, acá en la calle Independencia vivíamos en un departamento muy de los antiguos que tenían esas habitaciones gigantes con paredes muy gruesas, y ella ensayaba con 2 guitarristas ahí. Y me dice Soledad, de Gardel. Y me quedé ahí. ¡Qué forma de empezar! ¡Dios Y santo! vos sabés que le pedí la letra. La melodía ya me había quedado de habérsela escuchado, que ella le ensayaba, le pedí la letra y fue lo primero que aprendí. O sea que ese primer tango, si yo pienso en una memoria, cuando vos decías recién lo del primer tango o un tango, y a mí me cuesta mucho pensar en un tango, porque después hay un montón de tangos que fueron como una columna vertebral y que fueron atravesándome emocionalmente en muchos momentos de mi vida. Pero si pienso en ese primer tango, que yo dije, ¿qué es esto? Pero, Ariel, Esto ¿qué me edad da. tenías vos? Y yo en ese momento vivía en la calle Independencia, tengo que haber tenido menos de 18. Menos de 18. ¿Te acordás un pedacito de Soledad? Claro, sí es lo primero que aprendí a cantar. Yo no A ver, quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Es qué precioso. Qué maravilla, bueno. qué maravilla. Mirá, se me pone toda la piel de gallina. Ay, es una, bueno, Lepera, para mí Lepera es uno de los poetas, si no el más grande, tanguero, ¿no? Con Gardel, porque se habla de Gardel, pero Lepera es el que escribe estos versos Yo creo increíbles. que Lepera es muy grande por haber hecho grande a Gardel, a la figura de Gardel, haber hecho de Gardel ese cantor internacional, por eso el cambio del vos por el tú, pero también un poco la figura de Gardel ensombrece la gran calidad poética que tenía Lepera, que supo adaptarlo a Gardel al mercado latinoamericano y que en un momento fue criticado acá, pero para mí es monstruoso lo que escribe, porque realmente tiene un respeto Villa. hacia la mujer, un romanticismo tan fino
y todo en la poesía de Lepera es maravilloso, pero sobre todo eso, el lugar en el que pone a la mujer. Exacto. Claro, que justamente le piden a Gardel un repertorio que no sea propio de Buenos Aires, porque lo quieren largar como figura internacional. O sea, Claro. es la Paramount que se lo pide para las películas, que están dirigidas a un público y ellos no están en Buenos Aires, ellos están lejos de Buenos Aires. Entonces, es una obra... Ese es un lindo tango también, Lejos de Buenos Aires. Ajá, no, no lo tengo así de quién es ese. No me Con acuerdo, la no me mueca acuerdo. del pesar, va solo y triste sin valor, lento el paso al caminar, voy cargando mi dolor, lejos de la gran ciudad que me ha visto florecer, en las calles más extrañas siento el alma oscurecer, nadie observa mi final, ni le importa, es un tango hermoso, Lejos de Buenos Aires. No. Vos sabés que, bueno, Sandra, esto es lo que nos pasa a Adiel y a mí cuando empezamos a hablar de tango. Nos conectamos así, tenemos una amistad puramente tanguera. Nos conectamos y no paramos, y sale una cosa y sale otra. Maravilloso. Lo de Lepera, Alicia, Lepera es maravilloso, es maravilloso. Cada vez, y bueno, tuve la suerte de grabar ese disco de Gardel, un disco homenaje con orquesta sinfónica, y todo el repertorio de Lepera, cuando uno lo empieza como a reestudiar y a detenerse en frases, qué sé yo, en cualquiera, Golondrinas, Arrabal Amargo, hay unas cosas tan hermosas que escribió ese hombre, que tenía un vuelo poético, bueno, como todos, como casi todos los poetas de renombre de nuestro tango están en un nivel que a mí no me gusta decir ni mejor ni peor, están todos ahí como en un firmamento Claro, que es pero para algún momento de la vida de cada uno. hay obras más perfectas, más logradas que otras, o que tienen un lenguaje poético mayor que otras. Todo el tango vale, todo el tango es bueno, todo lo que como expresión del pueblo, pero toca picos de altura en algunos, ¿no? Y Bueno, Lepera, pues, me refiero a eso, a los grandes, o sea, Contursi, Lepera, Mansi, Cadícamo, Expósito, Celedonio Flores, bueno, a eso, a Discépolo, Discépolo, claro, a todos ellos, o sea, ellos están ahí en un nivel tan alto que después, bueno, cada uno elige, yo por sensibilidad y por vivencia y por la vida misma, hay poetas a los que voy descubriéndole obras ahora que soy más grande y de repente antes me llamaban más la atención por ahí la línea melódica u otro tipo de cosas que decían la poesía. Claro, y también eso por un lado te ayuda en la interpretación, pero por otro lado también eso no te intimida un poco. ¿Qué? Esta poesía, digamos, ¿cómo la interpretás? Yo te he visto cantar y lo que veo es que te sale absolutamente natural, como que es parte tuya, ¿no? Como que naciste para esto, ¿no? No se te ve ninguna afectación ni nada, que eso también es muy interesante de resaltarlo, ¿no? Como que esto te brota. A mí la poesía del tango me atraviesa emocionalmente. Después yo tengo la maravillosa posibilidad de salir y cantárselo a la gente. Pero yo creo que esa sensibilidad no tiene que ver con el que canta, tiene que ver con el que siente. A mí, si yo fuese ferretero, seguramente me gustaría igual Gardel, me gustaría igual Mansi, Cadícamo, Contursi, habría letras de tango que me llegarían igual, como le pasa a muchas personas, que después ocupan cada uno un lugar, uno va y paga una entrada y al otro le toca ser el que está arriba y que canta. Por eso digo que es como tener la entrada a la obra de teatro desde adentro, tener la posibilidad de recrear eso que ya escribió alguien y que compuso alguien la música. Pero por eso es que uno se siente muchas veces como tocado por una varita mágica. Pero lo que atraviesa es en el sentimiento la letra del tango. Y Sí, eso no es propio del cantor. Quiero decir que esos hombres escribieron para el ser humano, no para el cantor de tango.
Totalmente. Ahí estamos con un problemita técnico con Alicia, pero ahí me parece que ya tiene audio otra vez. Me gustaría que volvieras para atrás un poco, porque no puede ser que vos, está bien que tu mamá se dedicaba al folclore, vos haces el folclore de una manera maravillosa, yo te tengo ahí como un video preferido, Samba Azul, te aclaro que lo escucho bastante, pero porque haces una versión muy linda. Pero yo creo que a vos en tu infancia, en Córdoba, esos primeros 8 años, tiene que haber habido tango ahí. Córdoba es un sitio de tango también. ¿Estás Mirá, seguro? el recuerdo que tengo es primero de Barrio Los Paraísos, que es donde nací, y ahí era el patio de la casa de mi viejo, de mi abuelo en ese momento, donde siempre hubo folclore, tango no. Yo después me enteré de grande, cuando mi abuelo ya había muerto, que a mi abuelo, el nono, le gustaba mucho Nelly Omar. Y de hecho él se llamaba Omar Salomón. Entonces, por eso me enteré. Yo nunca escuché a mi abuelo escuchando tango. Siempre en Córdoba se escuchó folclore. Y después, cuando yo salía con mi mamá, que era chico, que me llevaban, tengo un recuerdo vago, pero digo, era ir a las peñas. Y yo siempre escuché folclore. Yo el tango lo empecé a escuchar en Buenos Aires ya a partir de los 8 años que vivíamos acá. Y ya te digo, en las reuniones familiares donde siempre se cantaba, tenían mis tíos un parlante marca Yamaha gigante y ahí se pasaba la música. Y pasaba desde Sandro, Roberto Carlos y aparecía Gardel. Y cuando apareció Gardel, ahí yo ya era más grande y ya me volví loco con Gardel. Te volviste loco con Gardel. Mirá qué interesante, porque estás como conectándote con la memoria celular argentina, porque vos el folclore también, por supuesto, pero todos los pueblos del mundo tienen su folclore y no todos los pueblos del mundo tienen el tango. No todos los Porque pueblos del mundo tienen a Gardel. exactamente, exactamente. Yo lo tengo ¿Y acá. por qué te fijaste un poco en el 40? Porque yo me acuerdo que cuando te escuché ahí en Capilla del Monte en vivo, yo dije, pero estoy en los 40 con Troilo. Y Qué esta bueno. orquesta de Troilo y está cantando Fiorentina, ¿viste? Mirá, lo cierto, la secuencia, para que vos lo sitúes, ustedes lo sitúen de manera astrológica, yo no quise ser cantor de tango. Yo era un poco vago en el colegio y tenía algunos problemas de conducta, así como me ves tan educadito y tan formal. Era un poquito revoltoso. Entonces, de algunos colegios le habían pedido a mi mamá, después ya de más grande a mí, que gentilmente, ¿no? Que no vuelva. Gentilmente. Y bueno, y yo a veces hacía caso. Entonces, un día, en esas reuniones familiares, que de verdad es un recuerdo hermoso que tengo, porque cualquier cumpleaños o reunión aparecía la guitarra y cantaba mi mamá, cantaban mis tíos, y yo por eso te digo que todo ese repertorio era de folclore. No cantaba tango ni mi mamá ni mis tíos. Entonces, me dice mi mamá, Ariel, tenés que estudiar algo. Y le digo, bueno, pero ¿y qué sé yo? No sé canto como ustedes, porque yo ya ahí ya empezaba a trabajar con mis tíos como de asistente, me sacaban de noche, tempranamente. Y digo, bueno, estudio canto. Y me dice, bueno, estudia y hace una profesión. Y yo creí que era más serio y estudiar canto lírico. Entonces, no era el tango, empecé a estudiar canto lírico y me fanaticé. Entonces yo conocí, antes de los cantores del tango y antes de Gardel, a Nicolai Gueda, a Jussi Björlin, a Caruso, a Gili, a Esquipa, a Fleta, a Miguel Fleta, un tenor español que después me fui a ver un lugar donde había cantado Gardel en el mismo teatro que él. Entonces, a mí me enloquecían los cantantes líricos, Carlo Bergonzi, Mario del Mónaco, Franco Corelli, compraba los discos, los póster. Cuando mis amigos estaban escuchando rock, yo escuchaba a los cantantes líricos. Por Ah, eso, bueno. en una reunión familiar, en esas escuchas de música, cuando vuelvo a reescuchar a Gardel ya con la oreja del que estaba aprendiendo canto lírico, ahí es donde yo descubro a Gardel y digo, ajá, este canta bien de verdad. Y así fue que entré a Gardel. Pero si Gardel hubiese sido un cantante de otra música,
seguramente yo no, creo que no estaría en el tango, pero bueno, supuestamente ya está todo escrito, ustedes saben un poco más que yo de eso. Vos sabés, Ariel, que Gardel tiene toda la técnica del canto lírico, pero él Sí, no lo estudió, lo escuchaba en las patas del teatro, exacto, o sea, él impostó la boca clusa, todos esos recursos del canto, del bel canto, él los hace espontáneamente porque copia, o sea, un dotado total. total. O sea, Él tuvo, empezamos a hablar de Gardel y nos quedamos con Gardel. él tuvo gran admiración por Caruso, conoció a Tita Rufo, que era un barítono de la época, Claro, a Tito Esquipa. Él, él tuvo mucha cercanía con los cantantes líricos y obviamente lo que acabas de decir vos, un intuitivo sobrenatural, porque Gardel, bueno, después se contó que él tomó algunas clases de vocalización con Eduardo Bonesi, que fue un maestro después de muchos cantores de Alberto Marino y demás. Pero la agenda de Gardel, yo no me imagino a Gardel tomando clases todas las semanas, pero sí metódico, no, y hay una transformación vocal en él cuando vos escuchás las primeras grabaciones al Gardel de los 20 y pico y el de las películas, ya tiene la voz más asentada, vuelve a su registro de barítono, que es su registro total, natural, total. y eso ¿Vos qué no viene registro? porque sí, no viene del aire. Él, algún trabajo, aunque sea a lo ¿Algún que a uno le trabajo cuesta 10 años, a él le costó por ahí 2 semanas, pero esa voz canta con una exacto? técnica, sin duda, eso Ahora, sin ¿vos duda. qué registro tenés? Yo soy tenor. Ah, Era vos tenor, sos tenor. era tenor graso, ahora bajé unos kilos y... No, yo tengo registro de tenor, porque el barítono tiene la voz más grave, más oscura. Lo que pasa que la mayoría de los cantantes de tango en el repertorio tradicional cantan en una zona central y, de las notas. Entonces, esas mismas notas se comparten entre el barítono y el tenor. Tenés que descubrir qué voz, cuál es cuál en los extremos. O sea, el barítono llega a notas más graves a las que yo no llegaría nunca, y yo como tenor llego a agudos donde el barítono no, naturalmente Claro, no. obvio, obvio, obvio. Claro, así que sos tenor, mirá vos. Qué lindo, no sabía eso, ¿no? Y no sabía que habías hecho estudios de bel canto, claro, ahí, y después, pero la música, está muy ligada al canto, al Por tango, supuesto. Sí, sí, sí. está muy ligada al tango, muy, muy ligado. Sí, muy ligado en Eh, la historia, en la poética, músicos que eran de la ópera y que tenían una formación clásica y después llegaron al tango. Digo, muchos grandes músicos fueron intuitivos, los primeros, pero después la formación musical viene de la música clásica. Desde Di Sarli, todos los pianistas que tomaban clases con Escaramuza, creo que era uno de los pianistas que formó a varios de los pianistas de la historia del tango. Digo, por supuesto que está muy ligada. Y de hecho las cancionistas y los cantores criollos, lo que escuchaban en la radio no era rock, porque no había, escuchaban a los cantantes líricos. Por eso es que muchos intuitivamente, así como hablabas de Gardel, cantaban en ese registro las mujeres de soprano, bien agudas las voces, y los cantantes también, imitando a los tenores de la época. exacto, vos estás hablando de un Corsini, de una Libertad Lamarque en los comienzos, De un Magaldi, de un Alberto Gómez, de Char, lo mismo. Todos tenían como la referencia auditiva de lo que escuchaban, y los divos de esa época no era Coldplay, claro, claro. eran los cantantes líricos, eran los cantantes líricos. Claro. Y a vos acá eh, te apadrina de alguna manera Rubén Juárez, porque le contanos un poquito tu amistad con Rubén. Bueno, yo lo que pasa es que yo iba de vacaciones a Córdoba, en esos calorones que hacen Córdoba, iba a ver a mi viejo porque mis padres se habían separado, entonces yo todos los veranos volvía a Córdoba y me quedaba los 3 meses de vacaciones. Mi viejo tenía un 147 blanco y ahí había cassette, entonces yo a la siesta, como hacía tanto calor, me metía al auto y escuchaba en el pasacassette de él un cassette que él tenía del dúo salteño,
y tenía un cassette de Rubén Juárez de los 20 grandes éxitos. Que aparecía Rubén Juárez con unos lentes de sol negro, una remerita de piqué ajustada cuando era flaco. Y yo me gasté todo ese repertorio. Y bueno, pasan los años y yo empiezo a cantar tango acá en Buenos Aires, hago mi primera gira a Europa y me entero que en uno de los lugares donde estábamos, que era en Londres, me dicen que cantaba Rubén Juárez. Te estoy hablando del año 99, donde no había internet, o sea que yo me enteré ahí que estaba Rubén Juárez. Y estábamos en la prueba de sonido y lo vi entrar. Y me acuerdo hasta el perfume que tenía. Tenía un suéter negro, camisa blanca, jean, unos zapatos negros y el perfume era el Ázaro. Y Ah, entró, mira. y yo me acuerdo de haber visto bueno, a un ídolo que yo lo había visto en la tapita del cassette y lo vi entrar ahí. Y fue hermoso porque entró, empezó a probar sonido, pasó al lado mío, ni me miró. Y en un momento él quería escuchar cómo sonaba el micrófono del escenario y me miró a mí y me dijo, ¿vos qué haces? Y le digo, no, yo canto ahí con la orquesta. Y me dijo, a ver, subí, probé el micrófono. Y para mí era hermoso, porque además yo cara dura. Y entonces subí y estaba el pianista de él, Daniel Turano, y me dice, ¿qué vas a cantar? Y obviamente le dije Soledad. Entonces empecé a Claro. cantar Soledad y me miraba a Rubén Juárez con los brazos así y se quedó. Entonces cuando bajé me dijo, ¿de dónde sos vos? De Córdoba. Me dijo, yo sabía que eras una torrante. Y ahí nos pusimos a hablar y le gustó como yo cantaba. A partir de ahí charlamos, después él volvió de Londres, yo también, y empecé a ir a frecuentarlo al Café Homero, después cuando se fue a Córdoba lo visité, le fui a dar serenata 2 veces también ahí en Córdoba, y bueno, era una admiración espectacular, porque para mí Gardel es el punto de inicio en mi admiración con los cantores, el inventor de todo, y siempre digo que para mí la última gran aparición que hizo algo diferente en el canto fue Rubén Juárez. Fue Para Rubén. los dos Sí. extremos, es Gardel acá y donde termina el segmento de donde ya no hay nada más para mostrar es Rubén Juárez. Bueno, y después seguís vos. No, porque, pero esto no es una falsa humildad, sino que, bueno, yo tengo lo mío, pero Juárez lo que vino a hacer es algo, como cuando vos venís a hacer algo diferente. Yo puedo seguir haciendo cosas dentro de una línea y con mi personalidad y todo, pero la irrupción de Rubén Juárez en el tango realmente fue demoledor, porque él, joven, tocando el bandoneón, cantando, componiendo, digo, Sí, fue como fue Gardel, sin hacer ninguna comparación, ¿no? Porque sin cualquiera que hacer comparación. puede sonar a que estamos dejando de lado todo lo que está en el medio. Y no, en realidad todo lo que está en el medio abarca todo eso. Para mí es de Gardel, Rubén Juárez, incluyendo a todos los cantantes del 40, los del 50, a Julio Sosa, que sin un Julio Sosa no hubiese existido jamás un Mira, Rubén Julio Juárez. Sosa. Exacto, entonces digo, hay como una historia que se cuenta que para mí termina ahí. Después todo lo demás podemos tomar retazos de esas partes de la historia y llevarlas con nuestra personalidad y todo, pero como algo realmente renovador, me parece que lo último fue lo de Rubén Juárez. Y vos nos retrotraes a la época del 40, también por supuesto al repertorio de Gardel, pero seguimos para adelante y el tango sigue evolucionando, ¿no? Sigue produciendo Sí, nuevas figuras. no me tiro a menos. Yo en realidad lo que digo que hasta ahora, eso es para mí la máxima renovación que hubo en ese segmento que va de Gardel a Juárez. A mí me queda mucho todavía y seguramente en algún momento haré algo que pueda ser renovador. No me retiré todavía. Claro. Contanos, Rubén, de la última actuación que tuviste con la hija de Lola Flores, ¿fue, no? ¿Dónde fue eso? Donde que vos me dijiste que te ibas, pero no me acuerdo bien dónde estuviste y todo lo demás. Bueno, ves, esto sí, no lo habían hecho muchos cantores. A mí se me ocurrió homenajear a Gardel en un formato sinfónico en relación a esta fascinación que tenía Gardel con la ópera, con los cantantes líricos, y entonces yo quise hacerle un homenaje a él en Medellín cuando se cumplían 85 años de su muerte, y lo pude hacer en el aeropuerto de La Herrera, y no con Ah, guitarra, claro.
lo hice con orquesta sinfónica, era darle un marco cinematográfico a toda la obra de Gardel y Lepera, y bueno, y en un lugar muy emblemático. Y eso sí, lo pude hacer, y a partir de ahí vino el Teatro Colón, el Teatro Real en Madrid, y bueno, y ese espectáculo le llamó la atención a un productor, y se creó a partir de eso un espectáculo que se llama El Abrazo del Tango y el Flamenco. Y así fue que volví al Teatro Colón con Miguel Poveda, con Antonio Carmona. Y bueno, ese espectáculo empezó a salir de gira a distintos lugares. Y esta última edición se hizo en Miami y en Puerto Rico con Rosario Flores, que es una gran cantante y además de la música pop, gitana, flamenca, y Lolita Flores, las dos hijas de la gran Lola Flores, y en este abrazo entre el tango y el flamenco. Y vino Raúl Lavie también, y bueno, esto fue previo o durante el Mundial, así que fue una experiencia hermosa, hermosa. Qué bueno. ¿Y lo van a volver a hacer acá en Argentina? Es la idea, acá ya lo hicimos en el Teatro Colón y la idea es volver a hacerlo, pero ese es un espectáculo que se pensó porque son productores españoles y productores argentinos como para exportación, digamos, está la idea de hacerlo en Japón, en China, bueno, en distintos países, pero acá se hizo hace 2 años, y no, perdón, en el 19, previo a la pandemia. Lo Claro. hicimos acá en el Teatro Colón y fue hermoso realmente. Acá en Argentina hay como un poco de resistencia, ¿no? Del tango tradicional, digamos, a estos abrazos, digamos, con otros ritmos, ¿o no? ¿Cómo lo ves? No, no siento que sea así. No, no, porque cuando lo hicimos acá en el Teatro Colón, yo creo que todas las cosas depende de quién y cómo y cuándo. Y en ese entonces, cuando se hizo este espectáculo, vinieron cantantes españoles que eran Antonio Carmona y Miguel Poveda, que es en este momento el número uno del flamenco, la figura más representativa que tienen ellos, y es una persona joven. Y toda la comunidad flamenca, gitana acá, se sacaron las entradas para el Teatro Colón, y en ese momento estuvimos Guillermo Fernández y yo, y en el Teatro Colón convocaba también el tango. Y después lo hicimos en Mira, España, y por eso digo que la resistencia a nivel masivo muchas veces está impuesta desde los medios, de cómo te cuentan qué es lo que la gente tiene que ir a ver. Después yo sé que todos esos espectáculos que hicimos estuvo lleno de gente, que a la gente le pareció maravilloso, porque además, bueno, estaban escuchando en vivo cantantes españoles que realmente son muy buenos. Y yo pude cantar un tema de Federico García Lorca, cosa que antes no me había pasado, y con orquesta sinfónica. Por eso digo, depende cómo se hagan las cosas y con quién. Claro, y ahí hay claro, todo un terreno por explorar y por seguir innovando. Sí, seguro, como todo. Yo creo que todo esto también lo hablamos con Alicia en alguna de nuestras miles de charlas. Hay que tratar de mantener la esencia de las cosas, pero no de una manera estática. Hay que darle como aire, es como el cuartito del fondo donde tenés los recuerdos de tus viejos, de tu abuelo, pero cada tanto hay que ir a pasar un plumero, si hay humedad hay que lijar y poner enduido y pintar de nuevo. Digo, me parece que ese tipo de cosas hay que ir haciendo con el arte, con la música o con el género que uno defiende. Y yo siento que el tango muchas veces fue tomando como olor a humedad, digamos, porque se lo dejó en un lugar como de encriptado, con esta cosa de quererlo, se lo sobreprotegió mucho. Y me parece que hay algunas ventanas que hay que abrir como para que circule aire, y ahí es donde está toda la generación joven. Qué bueno. qué excelente lo que estás diciendo, Ariel, porque justamente hay una serie de tangueros, vamos a decirlo con una palabra que tenga o así una inclinación cariñosa, que quieren lo anterior y no dejan que el tango evolucione. Está bien, Gardel es Gardel, Troilo es Troilo, por supuesto, no van a ser... todo aquello es el siglo de oro del tango, como dijo Ferrer, pero el tango sigue vivo y hay que abrir
justamente hay que recordar eso como un tesoro, tenerlo como una columna firme detrás de la espalda que nos sostenga e ir para adelante y Exacto. crear, y crear. Y tanto en la interpretación como en la composición de temas y demás. Pero creo que se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo, despacito se está haciendo. Pero es tan hermoso todo esto que contás, Ariel, de cómo te subyugó Gardel, que te sentiste que te tocaba una fibra íntima y a partir de ahí te dedicaste. Y ese tango emblemático tuyo, Soledad, que recién nos lo regalaste, y es algo maravilloso. Eh, Tan rica es toda esta experiencia, ¿no? Y para entender de que los argentinos sentimos el tango. Pues sabes que muchos argentinos que tuvieron que salir al exilio se identificaron con el tango cuando estaban en Europa, en donde fuera que estuvieran, escuchaban un tango y ahí empezaban a sentirlo, ¿no? Porque es como que nos toca la esencia misma de la argentinidad, ¿no? Porque es la creación cultural de Argentina del siglo XX, así como el jazz fue la de Estados Unidos, ¿no? Esto también es de Horacio Ferrer, dice las dos creaciones, ¿no? Mira, si yo no Musicales. fuese, perdón, Alicia, si yo no fuese cantor de Por favor. tango, eh, y hubiese asistido a todas las veces que me tocó estar en lugares donde realmente vos escuchás que otro público, por eso te digo esta mención a lo que hablábamos recién del espectáculo del flamenco y el tango, porque que el tango guste entre los tangueros, que pagaron una entrada para ir a escuchar tangos, tangos que saben cómo empiezan y cómo terminan, que ya tienen en su recuerdo 400 versiones diferentes, bueno, Exacto. es una obviedad en un punto que hay que sostener siempre, digamos, ¿no? O sea, subir a un escenario y cantar Soledad cuando el tanguero medio ya lo escuchó 4000 veces, bueno, pero cuando el tango visita otros géneros o se lo pone en otro escenario, no a competir con otra música, pero en un punto es ponerlo en consideración frente a otra música como el flamenco, como la música pop, como lo que sea, a mí me ha tocado realmente asistir a eso que es maravilloso que uno dice, claro, el tango es el tango pisa fuerte en el tango y contra cualquier otra música. Yo he visto, no sé, bueno, ahora en Puerto Rico, y ni siquiera te voy a hablar de mí, hablo de Raúl Lavie, yo veía a la gente que incluso los productores españoles estaban un poco dubitativos con el tema que decían, bueno, no, pasa que en Puerto Rico la gente ahora está con el reggaetón y les daba miedo, sabían que Rosario Flores, como es una figura muy popular, mucha gente iba a ver, ella era la que traccionaba la mayor cantidad de público. Y tenían un poco de miedo con el tema del tango, que si, qué les iba a parecer, si lo iban a, no buchear, pero si iban a respetar el silencio que tiene el tango, y bueno, y fue una experiencia hermosa y el público de Puerto Rico aplaudió y se comportó mucho más fervoroso que el público de Miami, que estaba lleno de argentinos. Entonces digo, Mira, eso no es obra de la Orquesta Sinfónica de Raúl Lavie o mía, es obra del tango, que cuando la gente se permite la posibilidad de escuchar una música que por ahí no conoce, pero que le llega a la sensibilidad, eso es obra y gracia del autor y el compositor, del tango mismo. Entonces, eh, ahí es donde me parece que los artistas tenemos que correr esos riesgos de poder llevar el tango a otros espacios para darle esto que hablábamos recién, aire, vida, eh, revolución, si se quiere, para que tenga otras consideraciones. tal cual. Pero el tango se escucha en todas partes del mundo, ¿eh? Sí, Yo te digo porque las sí, obras de pero papá se conocen. dentro del círculo de los tangueros. Hay radios de tango en todo el Hay mundo, una persona. milongas de tango en todo el mundo, pero poner el tango, no sé, en los premios Oscar, después que canta Lady Gaga, yo te juro que de verdad con el tango siento que no le tengo miedo artísticamente a nada y a nadie. Pero estoy seguro de esto que estoy diciendo. O sea, vos te parás en cualquier escenario y cantás un tango y la gente vas a ganar el respeto.
pero porque ya lo tiene impuesto la obra, y si la gente entiende un poquito lo que estás diciendo, ya está, están adentro. Perfecto, perfecto. ¿Estuviste en Japón, Ariel? Estuve en Japón 2 veces, pero era muy joven, fui en el 2000 y en el 2001 y en el 2004. ¿Y cómo fue la experiencia? Hermoso, por eso digo que era muy joven, y yo creo que hoy lo disfrutaría más. En ese momento se me hizo muy largo, fue una gira hermosa con la empresa Minón, que es la empresa que lleva a las agrupaciones más importantes de la música del mundo. Y bueno, y yo disfruté, hicimos la primera gira, fueron 70 conciertos en 84 días. ¡Epa! O sea, no, fue terrible, terrible. Y la segunda Movidito, gira movidito. fue más o menos lo mismo, recorrimos todo Japón, fue hermoso realmente, pero yo ya te digo, era muy joven y estaba más pensando en que termine la gira y volver, porque era todo los teatros eran todos iguales, te subías al micro, viajabas a una ciudad, era todo igual, era como lo de la marmota, el día de la marmota. Yo ¿Te no, acordás? Y yo joven no le saqué el partido o el provecho que le sacaría hoy. Pero tengo recuerdos hermosos de Japón. Sí. Mirá vos. Qué raro, ¿no? Porque uno piensa que el tango gusta en Japón. Vos sabés que yo recuerdo, siendo muy chica yo, que llegó a Buenos Aires invitada Ranko Fujisawa, la cantante Sí. japonesa, y la recibió papá porque papá en ese momento era secretario general de la Sociedad de Autores, de SADEIC, y no sé si era Cátulo presidente, sí, debía ser Cátulo presidente, porque papá fue también con Mansi, pero me parece que en ese momento era Cátulo. Y tengo el recuerdo de ella, que tengo un kimono que ella le obsequió a papá y que yo lo guardo, un kimono de Ranko Fujisawa. Y ella Claro. venía y cantaba tangos. Ujú. O sea, la japonesa era una cosa de locos, estábamos en los 50. Y ella cantaba tangos porque había aprendido el tango en Japón. Cosa que uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, porque el tango es patrimonio de la humanidad y porque es Sí, bueno, no, universal. hay una historia con el tango en Japón, que hay A ver, un varón que se llamaba Megata y que en los años 20 le agarra una parálisis múltiple. Entonces le había quedado un brazo mal, una pierna mal, la mitad de la cara, y el varón Megata le aconsejan viajar como para distraerse, y se va a París, y va al cabaret El Garrón, y escucha a la orquesta de Bachicha, y empieza a escuchar tango, y alguien lo convence de empezar a tomar, como podía, clases de tango. Y con claro, las clases de terapia. tango él mejora sus movimientos y empieza a curar esto que lo acompañó toda su vida, pero él cura en gran parte esos problemas de movilidad, de la parálisis que tenía con el tango. Él vuelve a Japón y crea el primer método de tango, y después hay una milonga que grabó Rivero que se llama Alomegata, pero a partir de ahí es como que es la primera semilla del tango en Japón. Y después, por supuesto, hay algo que tiene que ver, creo yo, con nuestra cultura, con nuestra manera de sentir, pese a que el japonés es muy diferente, mucho más tímido, Eso es la cosa. es ¿Por qué lo diferente. siente? ¿Por qué Sí, siente el tango? Es una idiosincrasia tan diferente sí. y se da, ¿no? Se da. Vos sabés que yo había escuchado ese, pero no la tenía tan clara como vos la contás ahora, lo Claro. de este japonés. Y vos sabés que el tango también está la del tangoterapia no solo para problemas de movilidad y de tercera edad, para mantener los movimientos y demás, sino también para problemas de orden psiquiátrico, Sí, sí, por sí, sí, el hay muchas abrazo. terapias con el tango.
Vos sabés que me La estoy dando cuenta, Alicia, de algo muy importante, que vos y yo hablamos mucho, mucho, y no dejamos hablar a nuestra compañera que la tenemos Yo estoy fascinada Vamos. escuchándolo. metido en un bocado. Pero yo estoy fascinada escuchándolo, no podría decir nada. No, lo único que, bueno, hay un par de cosas que me resultan muy interesantes. Bueno, todo lo que dicen es interesante. Pero recién dijiste algo que vos con el tango no le tenés miedo a nada. Y me pareció súper interesante porque esto yo veo como que hay una nueva energía en la Argentina, que creo que lo primero que me resonó fue hace unos años que le preguntaron a Messi no sé qué, de qué partido, si no tenía miedo de enfrentarse, no sé si era Alemania, no sé qué era uno de estos, y Messi le contestó, nosotros somos Argentina, ellos también tienen que tenernos miedo. Y yo dije, bueno, por fin, ¿no? Porque hay siempre, desde hace un tiempo, como un complejo de inferioridad de la Argentina. Y nos olvidamos de toda nuestra historia cultural, deportiva, y que tiene que ver con algo que vos dijiste, que tiene que ver con los medios, ¿no? Con un poco el discurso de los medios que tienen, vaya a saber qué fines. Yo Pero creo que ese fue uno de los detalles más importantes de esta selección campeona del mundo, que se creyeron por fin fuertes como argentinos y como equipo. Y eso se notó. Más allá de lo futbolístico, había una unión que se notaba en el grupo que los hacía más fuertes. Y con Messi a la cabeza, por supuesto. Por supuesto. Y se notó tanto que en el mundo, bueno, a mí me tocó estar de gira. Me están tocando timbre y son mis hijas. Eh, me tocó eso de ver que la gente quería que salga campeón Messi. Te decían, sale campeón Argentina, pero querían que salga campeón Messi. Y eso es cuando realmente vos exacerbás este sentimiento de pertenencia y lo haces un estandarte de eso. Y yo me gusta mucha música y de hecho estoy intentando o queriendo también cantar otras cosas, aunque me puedan salir lindas o que me den un aire a esta tangueridad que me atraviesa ya hace tantos años, pero sin duda donde yo más fuerte me siento, como los pies firmes en mi casa, es con el tango. lo otro que pensaba era esto de la sensibilidad, ¿no? De que realmente vos estudiaste canto lírico, tenés una formación, pero que en realidad hay como un lenguaje común que pasa por la sensibilidad, porque no tenés ninguna impostación, digamos, la técnica es algo que te sale naturalmente. No es, porque por lo general un cantante lírico cantando un tango le cuesta un poco, porque Sí. la técnica le supera a veces, o lo racionaliza a lo mejor, ¿no? Pero Sí, creo yo que nunca canté tango, o mejor dicho, siempre tomé clases de canto lírico. De hecho, hay un profesor con el que tomé casi 10 años clases, y de hecho sigo tomando clases. Después por ahí corto y conozco un profesor nuevo, una profesora nueva, y cada tanto, de hecho ahora retomé de nuevo con una profesora que yo mi primera clase de canto la tomé en el año 95. O sea, pensá todos los años que hace que voy tomando clases. Y ahora conocí una profesora nueva que explora la técnica desde otro lugar y ya voy por la cuarta clase. Y yo le dije de entrada que me sentía en este momento de mi vida más humilde que nunca para aprender. Me dice, no, pero yo que vos cantás, que te voy a decir todo, porque, no sé, me está pasando ahora eso, que siento que hay un montón de cosas que, no te digo aprender de nuevo, pero que estoy con una gran posibilidad de incorporar cosas, vivencias, replantearme cosas personales también, que creía que eran de una manera. Y cuando uno replantea cosas personales, hasta el canto se te vuelve dudoso. Y esta vez a mí me pasó. Tuve como una especie de crisis, así como en el 2019, donde yo, bueno, lo hablé con Alicia, y yo sentía que lo que había hecho hasta ahí ya tenía un límite. Y me vi y dije, yo dentro de 10 años voy a estar haciendo lo mismo y me sentí aburrido.
Me sentí como que no le iba a poner ese entusiasmo, ese empuje que yo tengo para hacer las cosas, porque siempre fui así, de ir y de ir y de ir y de ir, y como que me había quedado sin motivación. Entonces, en ese replanteo, sentí que lo que yo creía que había incorporado con el canto ya no me llenaba. No, pero no por la técnica, sino porque no me llenaba a mí mismo. Entonces dije, bueno, hay que ir a buscar otras cosas. Y fui a buscar otra música, otros autores, otros compositores y otras maneras de cantar. Y bueno, y ahora otra profesora, y hubo dos en el medio. Y me parece que ahí está la riqueza, al menos de mi vida, de ir encontrando motivaciones nuevas para no quedarme siempre en el mismo lugar. Qué bueno. Claro. Buenísimo, buenísimo. Qué hermoso ha salido este testimonio, este programa. Yo estoy encantada, Sandra, estoy encantada con todo lo que Ariel nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha compartido. Me parece que ha sido fantástico, realmente. La pinta mía y la pinta mía también, no dejemos de lado la pinta mía. Estás muy lindo, Ariel, te queda muy bien, así más delgado, te queda muy bien. Bueno, Bueno, muchísimas. ¿hay videos de lo tuyo del flamenco? ¿Subiste algún video o algo a No, YouTube? porque eso es una producción de ellos y sé que está grabado, pero yo todavía no lo tengo. Todavía no lo No tengo. tenés nada. No, Claro, pero tengo unos videos así tomado del escenario y esto como para terminar lo que quería decir, Rosario Flores tiene temas muy, muy conocidos en el mundo, muy conocidos, y en un momento del show, el cruce era que yo entraba y cantaba El día que me quieras con ella, y la gente era de lo que más aplaudía. Después Raúl Lavie cantaba Melodía de Arrabal con Lolita Flores y también la gente, ella empezaba a cantar Melodía de Arrabal con un arrabal realmente y esos cruces fueron muy, muy disfrutados. Por eso te digo que, bueno, ojalá pueda conseguir ese material y dártelo, pero es un placer no, sentirse pero cantor de tango en esa situación. hay mucho de YouTube. Yo te veo en YouTube, te veo cantidad de cosas, pero Claro. subirlos para que todo el público lo comparta, ¿no? No te estoy Bueno, yo pidiendo algo. apenas lo tenga lo voy a subir, sí. Buenísimo. Claro, subirlo para que todos lo podamos ver. Me parece Bueno, maravilloso. Bien. bueno. Y ojalá que, bueno, que lo vuelvan a traer al espectáculo Argentina, porque, bueno, nos lo merecemos. ¿Cómo no? ¿Cómo Claro no? que ¿Cómo no? Muchísimas Ariel. gracias, realmente un honor haberte tenido, un honor y un placer. Yo me quedaría horas escuchando, no tengo ningún problema. Claro, es lo que pasa, es lo que pasa. Y nosotros nos Sí, sí, quedaríamos sí. horas hablando con Alicia. Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por haberte robado tiempo, que sé que estás súper ocupado siempre y el día de descanso con tus hijas y demás. Habernos regalado esto es realmente muy lindo, Soy emocionante. más papá que cantor de tango y ya se notó porque hablamos un rato y ya una me mandaba mensaje, la otra que está abajo, que íbamos a ir a una reunión y una me avisó que prefiere quedarse, entonces voy a ir con la otra. O sea, yo ya tengo dos mujeres que me manejan el día. Aparte, hoy es noche de carne, claro, no, este programa va a salir más adelante, pero lo estamos grabando en noche de carnaval, así que bueno, salgan a divertirse un rato, sacar las ¿Algún nenas para... corso? Bueno, ¿Estás Muchas viviendo en Buenos gracias. Aires? ¿Viviendo en Buenos Aires, Ariel? sí, yo vivo acá en Capital. En Capital. Sí. Bueno, muchas gracias, Muchísimas Ariel. gracias y nos vemos el domingo constelando tangos. Hasta Bueno, entonces. chao, gracias.